Bien. Bueno. Ya estamos transmitiendo por Instagram y por YouTube. Bien, perfecto. Bueno, Elian Alves se conecta. Muy bien, Elian, con Anderson. Saludos a Anderson también. Qué bueno que están por ahí. Súper. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, la número 30, una clase que es muy buena para quizás aclarar, develar o poder salir de ciertos conceptos que puedan estar equivocados, pero sobre todas las cosas para entender cómo es que hay que desarrollar este trabajo del despertar de la conciencia. Esto de lo que trata este curso, ¿cierto? El curso de conocimiento de sí mismo, que nos ayuda y nos brinda la información y las herramientas para poder realizar este trabajo. Dentro de esto es súper importante que tengamos conceptos claros y sobre todo las cosas, ¿cierto? Que podamos desarrollar el trabajo entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Cada vez que estamos, ¿cierto? Haciendo, saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Nosotros cuando hablamos de la conciencia, ¿sí? Hola electricista, ¿cómo están? Qué bueno que se conectó por ahí. Cuando nosotros hablamos del despertar de la conciencia, vamos a entender que en realidad es necesario aclarar que la conciencia es principalmente la luz que está dentro de nosotros, la luz que tenemos, ¿cierto? Y con la cual desarrollamos el trabajo. Parte de esta luz, ¿cierto? Está en nosotros libre del ego, pero hay parte de esa luz que está atrapada por el ego. Y así nos vamos a dar cuenta que en realidad existen dos conciencias. Por eso, ¿cierto? Esta clase principalmente, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Y se llama método para despertar la conciencia, las dos conciencias objetivas y subjetivas. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que existen dos aspectos de esta luz, o conciencia, como uno quiere entenderlo, ¿cierto? O dos aspectos, ¿cierto?, con los cuales debemos trabajar. Entonces, esta división, por un lado, ¿cierto?, es fundamental, porque una nos va a dar el material para el trabajo y la otra, ¿cierto?, es la que en realidad hay que trabajar. Y ya lo vamos a ir, ¿cierto?, explicando para que se entienda mejor. Todos nosotros cuando nacemos venimos con una conciencia que es el 3%, que es la conciencia, ¿cierto?, que está libre del ego. Y hay un 97% de esa conciencia que está atrapada en el ego. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que hay una conciencia, ¿cierto?, que sí o sí es el material anímico, el material espiritual con el cual tenemos eso que son las inquietudes espirituales, la cual nos da, ¿cierto?, nos confiere eso que es el arrepentimiento, ese 3% de conciencia, ¿cierto?, son esas búsquedas, eso que nos lleva a buscar la razón de la existencia, eso que nos motiva para poder, ¿cierto?, realmente querer encontrar el por qué y el para qué estamos aquí. Ese 3% de conciencia en nosotros, ¿cierto?, está libre, es decir, no está atrapada en el ego. Ahora, la diferencia del 100%, es decir, el 97% de conciencia restante, es la conciencia que hay que liberar. Y viene, ¿cierto?, en nosotros, naturalmente, condicionada por el ego. Naturalmente, dado, ¿cierto?, todas nuestras experiencias pasadas, todas nuestras vidas pasadas, se ha ido atrapando y, ¿cierto?, es la que en realidad debemos poder rescatar, ¿cierto?, de nuestros propios defectos, liberar del ego, y es eso, ¿cierto?, el sentido de este trabajo, ¿cierto?, psicológico. Entonces, esa conciencia
el 97% de conciencia que está atrapada en el ego, vamos a entenderla como la conciencia subjetiva. Eso es lo principal. Y la conciencia objetiva pasa a ser ese 3% de conciencia que todos traemos, ¿cierto? Libre, pero que no está, ¿cierto? Totalmente en actividad en nosotros. Porque como todos traemos el 3% de conciencia libre, no quiere decir que todos tengamos, ¿cierto?, esa conciencia activada. Y es eso lo que hay que comprender. Por eso se habla del despertar, ¿cierto?, de estas dos conciencias. Entonces, vamos a ir entendiendo que la conciencia es algo bastante delicado. En un ejemplo muy sencillo nos podemos dar cuenta de estas dos conciencias. Cuando un niño, ¿cierto?, recién nacido, empieza a vincularse, empieza a estar presente, ¿cierto?, en el día a día de la familia que recibió este nuevo ser, ¿cierto?, suceso maravilloso que debe dar alegría, etc. Vamos a encontrar que ese niño, ese bebé, ¿cierto?, tiene algo especial, dice uno, ¿cierto? Y hace que todos los ojos vayan hacia él, todos quieren acercarse, vincularse, e inclusive solamente disfrutar de la presencia de ese niño ahí. Es algo muy, muy particular. Bueno, hay que enterarse que ese niño, esa particular forma de ser de ese bebé, de ese pequeño, esa pequeña recién nacida, es porque justamente solamente está presente allí el 3% de conciencia que está en nosotros todos libre, pero que en el niño está activo. Es decir, ese bebé, ese niño, es y tiene un grado de autoconciencia. De hecho, ese bebé, ese niño ve perfectamente la realidad a su alrededor. Habitualmente la idea es que las personas, ¿cierto?, tienen es que el niño no sabe nada, ¿sí? El niño, ¿cierto?, es indefenso, en realidad lo es físicamente hablando. Pero desde el punto de vista psíquico, de la psiquis, ese niño está disfrutando de lo que realmente todos nosotros debiéramos anhelar. Disfruta de un nivel de autoconciencia. Y eso le permite ver la realidad a su alrededor. ¿Qué significa eso? Que inclusive, ¿cierto?, ve cuarta y quinta dimensión a su alrededor. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Gradualmente, ¿cierto?, vamos a entender que el resto de la conciencia, el 97% de la conciencia restante, que es esa conciencia subjetiva, alrededor de este niño está permanentemente presente. Gradualmente, ¿cierto?, esperando el momento para poder ingresar a ocupar nuevamente y estar dentro del cuerpo de este niño. Pero no lo puede hacer de manera libre, es decir, alrededor va a encontrarse los yoes de la ira de ese niño, los yoes, ¿cierto?, de la pereza, del orgullo, la vanidad, todos los yoes que vienen de otras vidas, a ocupar nuevamente, ¿cierto?, el cuerpo. Pero no lo pueden hacer de manera tan libre, no pueden ingresar al cuerpo de ese bebé, ¿cierto?, porque no se ha formado lo que se conoce como el vehículo de la personalidad. Entonces, por eso es que muchas veces los bebés lloran y los papás no saben exactamente lo que está pasando y a veces instintivamente están buscando una respuesta, ¿cierto? Tendrá hambre, ¿cierto? Tiene sueño, se hizo caca, en fin, buscando la respuesta para poder resolver y que no siga llorando. Pero los papás no saben lo que está viviendo, ¿cierto?, ese pequeño. Habitualmente lo que está pasando es que justamente empieza a verificar ese niño sus propios yoes que están alrededor de la cuna o los yoes de sus propios papás o de las personas que se acercan a visitarlo. Entonces, en realidad, ahí vamos a darnos cuenta de esa particular relación de los yoes que le dan conciencia, perdón, de la conciencia que le da, ¿cierto?, esa capacidad al niño de ver la realidad, a pesar de lo que todas las personas alrededor podrían pensar, que ese niño está inconsciente o no sabe, ese niño está siendo autoconsciente y sabe lo que está ocurriendo. Como también los yoes que están por fuera y que, ¿cierto?, tienen atrapada esa conciencia que viene a ser, ¿cierto?, esta conciencia subjetiva.
Entonces, por un lado tenemos la conciencia objetiva y la conciencia subjetiva. Esto es para ejemplificar y para que nos demos cuenta de la existencia de estas dos conciencias. Entonces, en la medida que ese niño va creciendo, se va desarrollando, se va vinculando con su familia, con los niños, ¿cierto? También pequeños, en fin, empieza a desarrollarse la personalidad. Esa forma que es perfectamente entendido como una verdadera careta, ¿cierto? Empieza a formarse esa energía que nace de la imitación, nace del ejemplo de su entorno, y que por lo tanto le va permitiendo dar espacio a los yoes. Es decir, va gradualmente creciendo el niño y la personalidad poco a poco se va formando. Entonces ahí viene el espacio, la posibilidad de las rabietas, de las pataletas, o, ¿cierto? Podríamos manifestar que en algún momento entra la ira y sale. Luego, ¿cierto? Viene otra situación, ¿cierto? El niño se puede poner celoso, entran los celos y salen, y se manifestaron, ¿cierto? Y salieron. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿cierto? Y ahí gradualmente estos yoes van empezando a ocupar el cuerpo. Van haciéndose parte, ¿cierto? De esa manifestación, gradualmente. Al punto que cuando ya la personalidad se ha formado completamente, ¿cierto? Que es a los 7 años, poco a poco se empieza a generar que esta personalidad empieza a crecer, a robustecerse. Ya nació completamente, ya se formó la personalidad, pero luego empieza a engordarse la personalidad. Y claramente ya tiene todo el espacio para que los yoes que están, ¿cierto? Que tienen atrapado el 97% de conciencia restante, puedan ingresar y manifestarse permanentemente en ese nuevo ser, que ya es una persona grande, ¿cierto? Una persona joven, adulto inclusive. Es decir, ya realmente está toda esa multiplicidad psicológica, eso que nosotros hablamos, ¿cierto? Y vamos a siempre indicar como el ego, manifestándose dentro de cada uno de nosotros. Entonces, es así como muchas veces, ¿cierto? Esa conciencia objetiva, el 3% de conciencia objetiva, realmente muchas veces queda total y absolutamente, ¿cierto? Relegada, sin posibilidades de manifestación, dada la continua participación o manifestación del ego. Entonces, realmente vamos a entender que cuando fuimos pequeños, la conciencia objetiva en nosotros se manifestó de manera real, concreta. Y luego en el desarrollo, en el tiempo, ¿cierto? Lo que empezó a manifestarse fue el ego, lo subjetivo, ¿cierto? Que somos nosotros. Entonces, este trabajo, y esto es lo interesante de entender, podríamos entender 2 etapas. Ahí está Elian, dijo, sí, Estela y Karina. Hola Karina, qué bueno que se pudo conectar. No se preocupe, está muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad este trabajo requiere primero volver a poner en actividad la conciencia objetiva. Vuelvo y repito, ¿por qué conciencia objetiva? Porque esa conciencia no está atrapada en el ego. Y la conciencia subjetiva, que es el 97% de la conciencia, sí está atrapada en el ego. Entonces, necesitamos poner en acción, en actividad, la conciencia objetiva para que empiece uno a hacer su trabajo. De hecho, lo más probable es que cada uno de nosotros haya ingresado a estos estudios, ¿cierto? Y tenga una inquietud espiritual importante o, ¿cierto? Que lo lleva, lo mueve a buscar, dado, ¿cierto? La existencia de ese 3% de conciencia que tenemos libre, pero que no está activado, que no está funcionando. Entonces nos vamos a dar cuenta que necesitamos primero usar ese 3% de conciencia. Entonces ahí vamos a hablar de que necesitamos despertar primero, ¿cierto? El 3% de conciencia que nos va a permitir iniciar el trabajo de los 3 factores. Y cuando decimos este despertar, es que decir que lo vamos a poner en actividad, lo vamos a poner a trabajar. No que sea algo, ¿cierto?, ya de la casualidad o de una simple inquietud espiritual, no.
que nosotros decidimos voluntariamente, decidamos, ¿cierto? Valga la redundancia, iniciar el trabajo, realizar el trabajo sobre nosotros mismos. Ahí estamos despertando, ¿cierto?, este 3% de conciencia. Pero ¿de qué trabajo estamos hablando? Del trabajo, ¿cierto?, de los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que iniciar el trabajo, ¿cierto?, significa que nos pongamos a primero comprender de qué se trata esto de eliminar el ego. Hablamos de la necesidad de autoobservarnos, aprender a autoobservar nuestras reacciones, las reacciones que ocurren en nosotros, que son, ¿cierto?, la manifestación del ego. Cuando viene un vecino, ¿cierto?, y nos bloquea la puerta del estacionamiento del vehículo, por ejemplo. ¿Qué surge dentro de nosotros? ¿Qué reacción aparece? Si yo estoy en estado de autoobservación, voy a poder identificar, ¿cierto?, mis pensamientos, qué están diciendo acerca del vecino. Estoy insultando, estoy menospreciando. ¿Qué estoy sintiendo a nivel de las emociones? ¿Qué emociones estoy viviendo? ¿Me siento pasado a llevar? ¿Siento que la persona es abusiva? ¿Me siento, cierto, inferior? ¿O siento, cierto, ira? ¿Qué pasa a nivel de los deseos? ¿Deseo pegar? ¿Deseo golpear? ¿Deseo agredir? Y las reacciones, vamos a ver, ¿cierto?, también a nivel físico. ¿Cómo se pone el cuerpo? ¿Está en actitud, cierto, de defensa? ¿Está subiendo el tono de la voz? ¿Está gritando? ¿O está, cierto, vociferando? Bueno, cuando uno está, cierto, en autoobservación, puede darse cuenta que están ocurriendo todos estos fenómenos dentro de uno. Para eso, ¿cierto? Y en ese instante está ocurriendo que estamos activando la conciencia, porque la conciencia es la que nos permite la autoobservación. Entonces, el ejercicio de autoobservación es fundamental. Permiso, voy a conectar el computador. Es fundamental para que se procese este despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque una vez que ya me estoy descubriendo, entonces puedo aplicar la muerte psicológica. Madre mía, sácame esta emoción, elimina estos pensamientos. ¿Cierto? Lo que esté viviendo, lo que esté descubriendo, eliminar. Esa es la muerte psicológica. Cuando yo, ¿cierto?, estoy haciendo esto, estoy activando ese 3% de conciencia, lo estoy haciendo trabajar, lo estoy poniendo ahí a ejercitarse, a que empiece nuevamente, ¿cierto?, este proceso de acción de la conciencia. Luego, cuando yo estoy, ¿cierto?, en pareja y tengo la posibilidad de transmutar mi energía creadora sexual, evidentemente estoy utilizando, ¿cierto?, mi energía creadora, y es la energía creadora, es la manifestación, ¿cierto?, más palpable de lo que es la conciencia. Es mi propia conciencia la que estoy elevando a través de la transmutación. Y si yo estoy compartiendo, yo estoy, ¿cierto?, sirviendo a los demás, compartiendo esta información, queriendo que llegue a otros, compartiendo en la familia, entre amigos, etc. Y quiero que otros se enteren de que tienen esta posibilidad. Estoy practicando también el amor, ¿cierto?, el sacrificio. ¿Qué significa, cierto? En el fondo, sacrificio por la humanidad significa poder compartir esta información con las personas que lo deseen recibir. Cuando yo estoy poniendo mi energía en esas actividades, y de la forma que lo estamos relatando, sin ningún misterio, sin ninguna cierta complicación, en el fondo yo estoy utilizando el 3% de conciencia, que es, ¿cierto?, el material anímico, espiritual que todos tenemos, que todos poseemos. Entonces, gradualmente en el tiempo, yo voy a ir enfocando todo mi quehacer diario, ¿cierto?, en poder desarrollar estos 3 factores. Es decir, voy a ir transfiriendo el centro de gravedad. Es decir, si antes estaba ocupado quizás de ver televisión o de simplemente divertirme en la vida, no sé qué, estudios o dinero, en fin, gradualmente voy a ir queriendo
llevar más mi atención, mi energía, mi quehacer a este desarrollo de la conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy trasladando el centro de gravedad, ¿cierto?, a las cosas de la conciencia. Que antes giraba en torno, ¿cierto?, a las cosas de la personalidad, al trabajo, como digo, ¿cierto?, a las cosas puramente exteriores, gradualmente lo voy transfiriendo a las cosas de la conciencia. Y eso está poniendo, ¿cierto?, el centro de gravedad en ese desarrollo de la conciencia. Allí, ¿cierto?, está ocurriendo también este despertar de la conciencia, del 3% de la conciencia. Entonces, cuando vamos haciendo todo esto, gradualmente vamos a ir saliendo de la fascinación en que nos tiene metida la personalidad. La personalidad que se ocupa de las cosas simplemente externas, las cosas que no trascienden. A la personalidad no le interesan las cosas que trascienden. A la personalidad le interesan las cosas, ¿cierto?, puramente exteriores, materialistas, ¿cierto?, que tienen que ver con la vida presente y nada más. No hay una trascendencia. Entonces, cuando estamos haciendo esto de practicar los 3 factores y estamos, ¿cierto?, cambiando el centro de gravedad a la conciencia, a las cosas de la conciencia, lo que está ocurriendo es que estamos despertando el 3% de conciencia, ¿cierto?, objetiva. Es decir, estamos utilizando ese porcentaje y estamos poniéndolo en acción. Pero ¿cuál es el sentido? De que en realidad, ¿cierto?, nosotros comprendamos que necesitamos rescatar el 97% de conciencia que está atrapada en el ego. Entonces, por eso ahí ya tenemos la otra forma o el otro aspecto que hay que poner atención, es, ¿cierto?, en la otra parte del trabajo, que se trata de liberar y despertar el 97% de la conciencia, ¿cierto?, o subconsciencia. Y esto tiene que ver particularmente con el morir psicológico. ¿Por qué? Porque la conciencia, el resto de la conciencia, el 97% de la conciencia está atrapada en el ego, como lo hemos dicho siempre. Cada defecto tiene virtudes atrapadas. Si yo soy impaciente, es decir, tengo ese yo que se manifiesta y se manifiesta junto con la ira, ¿cierto?, con el apuro, con la molestia. Bueno, y si empiezo a trabajar la paciencia, pero a través, ¿cierto?, de la eliminación de la impaciencia, empieza a liberarse esa virtud y me vuelvo alguien gradualmente más paciente, capaz, ¿cierto?, de comprender al otro, que no explota, que no, ¿cierto?, no se pone iracundo a la primera que le dicen que no, o que se espere, o que tiene que hacer la fila en un banco, o que está en un taco, ¿cierto?, manejando, o que le toca, ¿cierto?, que las cosas de la vida le trajeron una enfermedad y, bueno, tiene que desarrollar la paciencia. Entonces, ahí ya va viendo uno que en realidad ese desarrollo de la paciencia lo va a ir obteniendo de manera real, efectiva, cuando me empiezo a ocupar de eliminar aquello que me tiene atrapada esa paciencia. Son los yoes de impaciencia, son los yoes de orgullo, en fin, cada uno irá descubriendo, porque de eso se trata el trabajo. Y es allí, ¿cierto?, donde se empieza a liberar conciencia que está atrapada en el ego. Nosotros tenemos el 100% de ego, que tiene atrapado el 97% de nuestra conciencia. Es decir, tenemos todos los yoes, lo que usted quiera: ira, lujuria, vanidad, orgullo, vanidad, mentira, pereza, venganza. Yoes que quieren matar, yoes que se imaginan, ¿cierto?, escenas de todo tipo. Yoes morbosos, yoes, ¿cierto?, preocupados, yoes fantasiosos, etc. Es muy largo el listado. Lo interesante es que cada uno de esos yoes tiene parte de conciencia que nos pertenece. Entonces es muy importante que cuando vamos activando nuestro 3%, lo que vamos a ir haciendo gradualmente, yendo a rescatar la conciencia que está atrapada, el 97% de conciencia que está atrapada, ¿cierto?, en el ego. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de la muerte psicológica, del
morir en sí mismo. Particularmente lo necesario para esto es la autoobservación. Cada vez, ¿cierto?, que nos autoobservamos, empezamos a descubrirnos. Entonces aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, que se va a empezar a relacionar la conciencia objetiva, que es la que observa, con la conciencia subjetiva, que está atrapada en el ego. Y ahí vamos a ir, ¿cierto?, por un lado activando la conciencia, el 3% de la conciencia objetiva, se está produciendo el despertar de conciencia, y vamos a empezar a despertar, ¿cierto?, esta otra conciencia. ¿Por qué? Porque cuando yo me autoobservo, me descubro, ¿cierto?, en esta impaciencia, como el ejemplo que estoy dando, tengo la oportunidad de enjuiciar el ego. ¿Qué significa esto de enjuiciar al ego? Es un proceso, ¿cierto?, que nos va a llevar a la comprensión finalmente, que es lo que necesitamos. Cuando yo me autoobservo, descubro el ego, pero lo que necesito es comprender lo que más pueda, ¿cierto?, al ego. ¿Y por qué es tan importante comprender al ego? Cuando yo comprendo algo, la posibilidad de eliminarlo, ¿cierto?, es mayor. Es muy común que las personas, cuando cometemos errores, reconocemos a veces el error, pero no estamos comprendiendo por qué cometemos ese error. Y eso nos impide realmente eliminarlo. Porque cuando yo no logro comprender el error, simplemente voy generando una energía de frustración dentro de mí. Voy generando una energía, ¿cierto?, de autocondena, uno podría decir. Por ejemplo, y esto es muy duro, una persona que le habla mal, le responde mal, ¿cierto?, a su pareja. Cada vez que hay un problema, ¿cierto?, en la pareja, viene la persona y le empieza a decir cosas feas a su pareja, ¿cierto? Que de todo tipo, que pueden llegar a desencadenar hasta en violencia física. Y la persona puede sentir genuino arrepentimiento cada vez que pasa eso, pero luego viene y se repite la escena otro día y vuelve a decirle cosas feas a la pareja. Y vuelve, ¿cierto?, a sentir nuevamente esa persona un arrepentimiento, inclusive va de la pareja y le dice, no, nunca más, no sé qué, esto no se va a repetir, bla, bla, bla. Pero vuelve al siguiente, y luego claramente eso se transforma en algo, ¿cierto?, invivible. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que la persona, pudiendo haberse dado cuenta que está haciendo algo mal, y que se arrepiente porque no le gusta ver mal a la pareja, no sabe por qué realmente está ocurriendo eso en su interior. Entonces, ¿qué es lo que hay? Falta de comprensión de lo que está viviendo. Entonces, cuando uno se detenga a hacer este enjuiciamiento, que no es más que hacer un proceso de reflexión, que realmente se dedique uno a comprender por qué cada vez que mi pareja, ¿cierto?, no sé, me pide, oye, me voy a demorar en servir la comida, por decir cualquier cosa, ¿sí? Y uno viene con mucha hambre, le baja a uno, ¿cierto?, una molestia, un enojo, y termina, ¿cierto?, sacando cosas bruscamente del refrigerador o golpeando la puerta. Y cuando ocurre esto, realmente esa persona, ¿cierto?, está en un estado de inconsciencia absoluta. Pero lo que no ha hecho esa persona, ¿cierto?, es un proceso de reflexión que le ayude a comprender por qué reacciona de esa manera cada vez que no está, ¿cierto?, la comida lista, ¿cierto?, o cualquier otra cosa que le provoca, ¿cierto?, esa alteración. Es decir, ¿por qué se pone iracundo cada vez que las cosas no están de la forma que él desea o que ella, ¿cierto?, desea? Esto es fundamental. Hacer este proceso de enjuiciamiento o de comprensión, de reflexión, nos va a llevar justamente, ¿por qué hablamos de enjuiciamiento? Que es importante entenderlo. Porque cuando yo estoy enjuiciando, al igual que cuando está alguien, ¿cierto?, en el estrado, en un juicio, ¿cierto?, nosotros vamos a poner al yo, al ego, ¿cierto?, ahí en el estrado, ahí
lo estamos acusando, lo empezamos a acusar de lo que está llevándonos a hacer. Uno dice, mira, este yo de la ira todo el tiempo me lleva a hablarle mal, a tratar mal a mi pareja. Cada vez que ocurre eso, yo termino, ¿cierto?, haciendo esto, y uno empieza realmente, ¿cierto?, a describir lo que está haciendo, lo que le lleva el yo a hacer. Cada vez, ¿cierto?, que pasa eso, yo le digo esto a mi pareja. Cada vez que yo, ¿cierto?, yo se manifiesta, yo empiezo a sentir esto, ¿cierto?, esta molestia, este dolor, esta presión, esta sudadera que me da como un acaloramiento y me pongo, ¿cierto?, intenso. Eso, poco a poco, va a ir produciendo en nosotros una claridad. Porque fíjate, esto que estamos diciendo ahora, habitualmente uno no se ha detenido a hacerlo. De hecho, eso es justamente el estado de inconsciencia. Inconsciencia es no darnos cuenta, en términos muy sencillos. Conciencia es darnos cuenta absolutamente de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, lo que estamos haciendo es realmente empezar a comprender, en lo más interno lo que está ocurriendo es que estamos comprendiendo el mecanismo de cómo se mueve el ego en nosotros y cómo nos ha estado permanentemente manejando, manipulando, llevando a hacer algo que en lo más profundo no deseamos, pero que nos encontramos permanentemente repitiendo. Esto es lo que en realidad nos va a empezar a dar toda la claridad para la eliminación. Poco a poco, ¿cierto? Vamos a ir teniendo un deseo cada vez más intenso de eliminar ese defecto del ejemplo, de la ira, ¿cierto? Porque ya nos vamos dando cuenta cómo me manejan los pensamientos, oye, las cosas que me hace pensar de mi pareja si yo amo a esta persona. Lo que me hace sentir, ¿cierto? Oye, pero si yo me casé o yo estoy, ¿cierto?, en pareja porque amo a esta persona y mira, me hace sentir rabia, pienso cosas terribles, feas, ¿cierto? Y se las digo. ¡Wow! Es decir, el ego me manipula como quiere. ¿Dónde? ¿Qué libertad? ¿Qué amor? ¿Qué paz? ¿De qué paz estamos hablando así? Entonces, realmente ahí nace en uno las ganas, el ánimo de eliminar eso. Y uno le tiene que pedir a su divina madre, a su divinidad, en ese instante. Madre mía, elimíname este defecto, elimíname estas emociones que me hacen sentir, elimina estos pensamientos que está llevando en mí, en mi centro intelectual. Abusa, ¿cierto? Y se mete en mi centro intelectual y lo ocupa. ¿Por qué es tan importante este proceso? Porque hágalo y se va a dar cuenta, cuando uno hace eso, de poder comprender, reflexionar, en el fondo, enjuiciar a un yo que uno ha ido descubriendo y que lo tiene a uno tan, ¿cierto? Lo ocupa toda su máquina, y uno empieza a pedirle a su propia divinidad, a la madre divina de cada uno, que cada uno se los tiene, ¿cierto?, en su corazón, lo que va a empezar es a liberar la conciencia que está atrapada en ese yo de la ira. O, ¿cierto?, que tiene en este caso la manifestación de la impaciencia. Y va a ir naciendo en nosotros la paciencia. Va a ir naciendo, ¿cierto?, realmente las palabras dulces. Va a ir naciendo realmente en nosotros las palabras amorosas, cariñosas. La paciencia de esperar que las cosas estén, ¿cierto?, en su tiempo, sin apurar, sin presionar, etc. Es fundamental que nosotros realmente comprendamos esto, porque cuando empezamos a hacer este ejercicio, vamos a empezar a despertar la conciencia subjetiva. Es decir, esa conciencia que está atrapada en el ego. De eso se trata el trabajo. ¿Y qué es lo más interesante? Que este trabajo no es difícil. Lo que estamos relatando aquí es exactamente así, pero de corazón. Lo más importante es que uno lo esté haciendo de corazón, con el sincero anhelo de cambiar. Cuando uno tiene el sincero anhelo de cambiar aquellos aspectos que le están haciendo daño a uno y a los demás, esto le nace
¿cierto?, estas ganas de hacerlo. ¿Y por qué es importante irlo practicando? Porque con cada defecto que vamos comprendiendo, primero descubriendo con la autoobservación, luego, ¿cierto?, enjuiciándolo, es decir, haciendo este proceso reflexivo, y luego eliminando con la ayuda de la Madre Divina, tu bendita Madre que está en tu corazón, te va a sacar ese defecto y tú lo vas a experimentar, cada uno lo va a experimentar y tú te vas a dar cuenta que ocurrió algo que te hizo cambiar en ese momento. Vas a experimentarlo y ya no va a ser una teoría, ya no va a ser una creencia. Necesitamos hacer esto para realmente salir de las teorías, de las creencias, de los aceptos, de los posicionamientos. Es distinto cuando uno realmente se aboca y se enfrenta a sus propios yoes, a su propia oscuridad, a esa conciencia que está atrapada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir liberando esa luz, esa claridad, esa comprensión, esa conciencia. Gradualmente, ¿cierto? Si lo vamos haciendo con un yo, con otro y con todos los que vayan apareciendo, vamos a ir rescatando realmente este porcentaje de conciencia que está ahí atrapada. Entonces, para este trabajo, para este desarrollo, lo que necesitamos es activar la conciencia, ¿cierto?, objetiva, despertándola, poniéndola en actividad, como ya explicamos, para que podamos empezar a trabajar la conciencia subjetiva. De esa forma, realmente vamos a poner, ¿cierto?, un gran volumen de conciencia en actividad. Porque ya ese 3% de conciencia va a empezar a sumar la conciencia que va rescatando, que está atrapada en el ego. Y ya no será un 3, será un 4, será un 5, será 10, etc. Hay gente que avanza muchísimo en su vida solamente con este proceso que estamos detallando. Uno puede despertar mucha conciencia. Nosotros no nos imaginamos las capacidades, las posibilidades que se nos abren solamente poniendo, ¿cierto?, a trabajar el 3%. Imagínate si le vamos sumando más porcentaje. Esto empieza a hacer realmente que uno se empieza a dar cuenta de cómo empieza a transformarse el propio mundo interior y de cómo eso va significando una transformación en el mundo exterior. ¿Tiene un problema uno con un vecino? Bueno, aquí tiene un trabajo que puede hacer. ¿Tiene problemas uno con su pareja? Aquí tiene trabajo para hacer. ¿Tiene problemas, cierto, con la familia? Ahí hay un trabajo que puede hacer. ¿Tiene problemas económicos? Aquí hay un trabajo que puede hacer. ¿Tiene una enfermedad? Aquí lo puede atender. Nosotros, ¿cierto?, en la medida que nos hacemos responsables de nosotros mismos, lo que tenemos que hacer sí o sí es que llevamos la atención a nuestro interior. Es la única forma. Cuando nosotros, ¿cierto?, culpamos a otros, juzgamos a otros, justificamos nuestras acciones, no estamos dando posibilidad a que se manifieste la conciencia. Pero tenemos que desarrollar un trabajo. No crea uno que la conciencia se va a activar sola o que la conciencia, ¿cierto?, va a hacer este trabajo por sí misma. La conciencia necesita de nuestra propia voluntad. Es fundamental que sea un trabajo voluntario. Así vamos a ir consiguiendo despertar conciencia objetiva y conciencia subjetiva, que en realidad la subjetiva es porque está, ¿cierto?, atrapada en el ego. Pero en la medida que se empieza a liberar, empieza a objetivizarse. Y eso, ¿cierto?, es muy importante para que realmente no nos detengamos en este trabajo y avancemos de plano ya para rescatar toda la conciencia que está atrapada. Esto realmente nos confiere libertad, nos confiere amor, nos confiere paz, nos confiere iluminación. Pero necesitamos hacerlo. Esto no se hace solo. Se requiere un trabajo. Personas que creen que por estar afiliados a tal escuela o en tal curso o por compartir con X personas, esto se le va a pegar como la conciencia, ¿no? Ni siquiera por osmosis. Porque en realidad la conciencia es individual y cada uno de nosotros responde por su propia conciencia.
Aunque uno esté todo el día al lado de un maestro, podría tener todos los días al lado al maestro Jesús, por llamar algo, ¿cierto?, que todo el mundo podría identificar. Y no por eso va a despertar un gramo de conciencia. No. Eso es, ¿cierto?, la flojera nuestra, que nos impide darnos cuenta que el trabajo es individual y que tenemos que abordarlo en nuestro mundo interior. Este trabajo, ¿cierto?, del cual estamos hablando es muy, muy gratificante, pero solamente vas a ver eso aquella persona que no, ¿cierto?, que lo ha hecho y que no, ¿cierto?, está esperando que alguien lo haga por sí mismo, ¿sí? Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si quieren aclarar algún punto, lo pueden hacer. Aquellas personas que estén por YouTube pueden preguntar ahí. Y en Instagram igualmente, ¿cierto?, se pueden hacer las preguntas que deseen por el chat, ¿sí? Para que podamos aclarar, ampliar y responder cualquier inquietud al respecto de estas dos conciencias y del despertar de estas dos conciencias, que en el fondo luego pasarán a ser una y la misma, ¿sí? Bien. Dice electricista, tú hablas de autoobservarse. ¿Hay otra forma de despertar la conciencia? Bueno, la conciencia en realidad despierta en esto que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando del despertar de la conciencia. La verdad es que la conciencia se despierta con la eliminación, ¿sí? Cuando nos autoobservamos estamos descubriendo, pero si yo no elimino, el trabajo está, ¿cierto?, limitado, no está hecho. Si uno elimina lo que va descubriendo a través de la Madre Divina, ¿cierto?, le pide a uno a su propia Madre Divina, uno está realmente empezando a despertar esa conciencia. Por esto que estábamos diciendo, porque me empiezo a dar cuenta, empiezo a tomar conciencia. Eso realmente es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y evidentemente apelo a un poder superior. ¿Cuál es ese poder superior? La divinidad dentro de uno. Nosotros somos, ¿cierto?, un mundo completo. Absolutamente igual que un mundo completo. Y parte de esa, ¿cierto?, humana persona tiene y es la divinidad. Esa divinidad que, para que lo comprendamos tal como es adentro, ¿cierto?, tal como es afuera es adentro, así como tenemos una madre exterior, tenemos una madre interior. Y es la madre de cada uno de nosotros la que tiene esa capacidad de eliminar el ego. Pero lo que va a ir eliminando es lo que vayamos comprendiendo, pudiendo descubrir a través de la autoobservación y luego comprendiendo a través de este enjuiciamiento que dijimos, ¿cierto?, que explicamos. Cuando lo voy haciendo, ¿cierto?, voy realmente haciendo un trabajo de limpieza. Es cuando voy comprendiendo lo que realmente el ego está haciendo en mí, cómo me está manipulando. Y por consecuencia, cómo estoy haciendo daño a los demás. Bueno, ahí apelo a ese poder superior. Y ahí estoy despertando esa conciencia que es, ¿cierto?, que está atrapada en el ego. Para que eso ocurra, yo estoy ocupando el 3% de conciencia libre. Y ahí estoy poniendo, ¿cierto?, en actividad, estoy despertando mi conciencia objetiva para poder rescatar la conciencia subjetiva que es la que está atrapada en el ego, ¿sí? Entonces, gradualmente nos vamos a dar cuenta que realmente, ¿cierto?, esto que estamos haciendo, mostrando en esta clase, lo que busca es que nos demos cuenta cómo se procesa todo y cómo hay un ordenamiento. Pero el despertar, ¿cierto?, va a ir ocurriendo cada vez más gradualmente en la medida que hagamos un trabajo intenso. Y eso es lo que necesitamos, ¿cierto?, darnos cuenta, de que este es un desarrollo, es un trabajo, y está muy especificado, ¿cierto?, en lo que acabamos de decir en la clase. Cómo, ¿cierto?, esta conciencia nos confiere, ¿cierto?, una lucidez, ese 3%, pero tenemos que activarlo a través de la autoobservación y, ¿cierto?, a través de la muerte, se va produciendo el despertar o la liberación de la conciencia que está atrapada en el ego. Bien, no sé si se explica lo que pregunta el electricista. Bien.
Bueno, si no hay más preguntas, ¿sí? Les recordamos que el próximo martes a las 8 tenemos la clase número 31, que es la clase que se llama, ¿cierto?, Criaturas Mecánicas, que nos va a permitir, ¿cierto?, abordar esto del ego con esta mirada particular del por qué, ¿cierto?, somos y estamos con una forma, ¿cierto?, tan mecánica de funcionar y cómo en realidad esa mecanicidad del ego nos va a ser de mucha utilidad en este proceso que estamos, ¿cierto?, mencionando. Qué bueno, electricista. Se explica, dice. Muy bien. Entonces la idea es que podamos ahora darnos cuenta de que necesitamos empezar este proceso de autoobservación para poder ir descubriendo quiénes realmente somos. Este punto que estoy diciendo ahora es algo que habitualmente nadie hace. Nosotros decimos, bueno, ¿quién soy yo hoy? Casi todo el mundo se cree ya divino, especial, particular. Y a todos nos gusta, ¿cierto? Tenemos el yo que le gusta ser especial. Y dice, ¿quién soy yo? Y uno empieza a buscar, ¿cierto? A googlear. Aries famosos, ¿cierto? En mi país. Y empiezan a buscar los Aries famosos. Después, ¿cierto? Todo lo que le lleva a uno a identificarse consigo mismo como algo bueno. Claro, porque las personas tienen a veces la idea de que un artista, un, no sé, político, científico, en fin, es alguien bueno. Entonces, si es Aries, por ejemplo, si es el signo de la persona, estoy nombrando cualquier signo, podría ser Géminis, ¿cierto? Hermosos, o en fin, cualquier cosa. Pero buscamos, ¿cierto?, el reflejo en alguien que nos haga sentir buenos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un yo que primero es comparador y segundo, ¿cierto?, que quiere sentirse bien. Pero la verdad que eso no es lo que nosotros somos. Si nosotros queremos saber quiénes somos hoy, lo genuinamente, ¿cierto?, que deberíamos hacer es empezar a autoobservarnos e identificar todos esos yoes que van apareciendo en uno. A veces somos arrogantes, ¿sí? A veces somos un poquito comprensivos, otras veces somos totalmente incomprensivos, otras veces somos, ¿cierto?, intolerantes, otras veces somos mandones. Bueno, lo que uno vaya a descubrir o que vaya descubriendo, anótelo. Tenga uno su libretita o en el celular, como quiera, pero anótelo. Haga un listado uno de los yoes que va descubriendo. De todo lo que vaya descubriendo de sí mismo. Vaya observando qué se manifiesta en un minuto. Pero ¿cómo uno logra eso? Separándonos. Es decir, viéndonos a nosotros como una persona distinta, para que lo podamos ver sin justificaciones. Si en un minuto, ¿cierto?, fuimos agresivos, no importa, no le ponga justificación ni la explique la cosa, ponga ahí, agresivo. Si en un momento, ¿cierto?, fuimos simpáticos, bueno, póngale simpático. Si después fuimos, ¿cierto?, lujuriosos, morbosos, póngale morboso, lujurioso. Y vaya haciéndolo. Porque cuando uno hace esto, no vamos a decir que se está conociendo plenamente, pero está empezando a abordarse sin, ¿cierto?, identificarse o identificándose lo menos que uno pueda. Eso es fundamental para empezar a tener una primera fotografía de quiénes somos. Eso nos puede tomar un tiempo porque la verdad que van apareciendo una cosa y otra cosa y otra cosa y realmente la lista va a empezar a ser grande. Y después se va a dar cuenta que hay unos que se repiten mucho. Cuando uno descubre todos esos que se van repitiendo, uno va a decir, este yo morboso se me repite harto. No justifique. No trate de darle explicaciones a eso en ese instante. Trate de ver la cantidad de veces que se manifiesta. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver esto, realmente empieza a darse cuenta de que en realidad tiene unas cosillas bien pesaditas, unos yoes bien cabezones,
y que tienen gran parte del día y de la energía de uno atrapada. Eso son los yoes. Y eso que tienen atrapado de energía es la conciencia. Porque para que cada yo que se manifieste en nosotros se pueda manifestar, necesita de una energía. Y esa energía es la propia energía de uno, la conciencia de uno que está ahí atrapada. Eso, ¿cierto?, nos va a ir dando unas luces muy o bastante precisas, bastante más acertadas de lo que realmente somos. Hay una pregunta que podría ayudar a complementar, porque dice el electricista, ¿ayuda la psicología tradicional o carta natal o el tarot para despertar la conciencia? No. No, porque es lo que estamos diciendo. Una cosa es lo que digan todas estas cosas externas, que pueden dar, es como cuando uno le pregunta a un amigo, oye, ¿qué pensáis tú de mí? O la amiga le pregunta a la amiga, oye, ¿qué cosas tengo yo malas? ¿Qué cosas tengo yo buenas? Ya. Pero no es lo mismo cuando uno a sí mismo, ¿cierto?, se investiga. La carta natal tiene ciertas tendencias a mostrarnos una posibilidad de quiénes somos, porque está, ¿cierto?, concebida astrológicamente, que es una herramienta que podríamos decir tiene cierto grado de credibilidad. Pero eso no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo con lo que realmente se está manifestando en uno. Le puede dar una tendencia, pero no es autodescubrirse. No es cierto el proceso en donde yo estoy en la calle y de repente veo a alguien al lado mío, ¿cierto?, que tiene un mal aspecto según yo y yo lo empiezo a criticar. Y empiezo a escuchar los pensamientos que tengo acerca de esa persona. Oye, la gente, ¿cómo anda? Qué desagradable este gallo. Y anda haciendo quizás qué cosa y empieza uno, ¿cierto?, a escuchar todos esos pensamientos. Eso que descubrí allí, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque yo me estoy haciendo consciente en ese instante de algo. No es lo mismo que leerlo en una carta natal o que alguien me lo diga desde afuera. Es distinto cuando yo lo descubro en mí mismo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, es la propia conciencia. Figúrate tú lo que estamos diciendo. Es la conciencia la que autoobserva. El 3% de conciencia objetiva está autoobservando, está observando, ¿cierto?, a la conciencia subjetiva, al 97% de conciencia que está atrapada en el ego. Entonces yo estoy autodescubriéndome. Y eso va a generar en mí una visión de la realidad muy precisa, muy clara. Entonces, cuando yo realmente quiero desarrollar el amor consciente por todos los seres, entonces ahí me estoy dando cuenta que yo no tengo un amor consciente por todos los seres, que podría llegar a ser hasta otro yo, otro defecto que se cree que siente amor por todos los seres, porque lo que estoy viendo allí de mí mismo es una clara realidad de que yo no estoy sintiendo amor. Y ahí tengo un yo que descubrí y ahora puedo enjuiciarlo. Y cuando yo hago el enjuiciamiento, es decir, este proceso reflexivo, voy a poder comprender qué yo es. No hagamos, ¿cierto?, de esto un juicio de, oye, que soy mala persona, lo que pensé de esta persona de ahí en la calle, este mendigo, o esta persona que andaba mal vestida. Ese juicio que me estoy haciendo a mí mismo es otro yo y no me está ayudando a comprender. Entonces es muy importante comprender qué está pasando en mí. Y para comprender es necesario hacer este enjuiciamiento. Poner, ¿cierto?, al yo en este banquillo de los acusados y empezar a verbalizar o, ¿cierto?, hacer el listado de todas las cosas que me hace hacer, que me ha hecho sentir, que me ha hecho decir, que me ha hecho pensar, que me ha hecho desear. Estamos mencionando, ¿cierto?, los centros de la máquina humana, porque ahí está encerrada la energía que queremos rescatar, que es la conciencia. Entonces no es lo mismo, ¿cierto?, ninguna de estas herramientas, ni psicoanálisis. Hay gente que tiene la idea de que hacerse un psicoanálisis le va a ayudar. El psicoanálisis lo tiene que hacer uno con su propia conciencia.
Nunca, sugerencia, le traspasemos, ¿cierto?, a otros el poder que nosotros mismos tenemos sobre nosotros mismos. Debemos cultivar, ¿cierto?, nuestro mundo interior de manera privada, no, ¿cierto?, ventilarlo con otra persona que está tanto o más dormida que uno. Las personas tenemos muchos defectos e irse a ventilar con otra persona simplemente le estamos dando cabida y la puerta abierta para que entre en nuestro mundo interior. Eso debería ser privado para trabajarlo con nuestra propia divinidad. Esa sería, ¿cierto?, la forma. ¿Por qué? Porque es la divinidad en nosotros la que realmente nos va a dar luz. Luz que es comprensión, que es realmente obtener la sabiduría de quiénes somos. Entonces, cuando vamos descubriendo la oscuridad dentro de nosotros, la vamos descubriendo y nos vamos metiendo a querer empezar a sacar la luz, la sabiduría que está ahí encerrada, entonces nos empezamos realmente a, ¿cierto?, a ser autoconscientes, pero a través de un proceso que llevamos cada uno de manera individual. Lo importante, por favor, nunca olvide, lo importante es que lo hagamos de la mano de nuestra divinidad. Siempre, siempre, siempre pedir, ¿cierto?, tomar la mano de la Madre Divina, del Padre, del Ser, que lo guíe, que lo oriente, siempre. Nunca dejemos de hacer eso. Cuando, ¿cierto?, uno se pone y se vuelve una persona, ¿cierto?, que se olvida de su padre, se olvida de su madre, en realidad se está equivocando en el camino. ¿Por qué? Porque empieza a hacer intelectualmente o mecánicamente las cosas que son de la conciencia. Y eso, ¿cierto?, nos vuelve personas frías, nos vuelve personas incomprensivas realmente. Lo que nos transformamos, ¿cierto?, son en personas simplemente que desde otro aspecto del ego queremos resolver nuestra vida. Y nos estamos olvidando de lo más importante, Dios. Por ahí dice, ¿cierto?, el primer mandamiento: respetarás a padre y madre. Y son estos padres internos a los que se está refiriendo. Ese amor, ese respeto, tiene que ser lo más importante para nosotros. Si uno empieza a trabajar desde allí, esa humildad empieza realmente a guiar el camino. La conciencia, el 3% de conciencia que nosotros tenemos, sabe el camino que tenemos que hacer. Lo sabe porque esa conciencia es el camino. El 3% de conciencia que todos tenemos es esa conciencia a la que debemos, ¿cierto?, tomarnos. Es esa conciencia la que conoce todo el trabajo que hay que desarrollar dentro de nosotros. Por eso lo importante es que empecemos a irnos hacia adentro, a trabajar nuestro propio interior y no entregarle a otros, ¿cierto?, esa voluntad, esa posibilidad o esa, ¿cierto?, esa llave de esa puerta interior. Nosotros mismos podemos hacer nuestro trabajo, pero necesitamos tener ciertas claves para poder meternos. Una vez, ¿cierto?, sabiendo cómo entrar en nuestro mundo interior, que es como lo que estamos explicando, uno va a poder empezar a abordarse a sí mismo y hacer su trabajo. Porque es el ser de cada uno el que debe realmente guiarlo, que está representado, está manifestado en ese 3% de conciencia del que estamos hablando. Bueno, si no hay más preguntas, los dejamos invitados para el próximo martes, como decía, a las 8. Y recordarles que si tienen ganas de participar, si quieren seguir, ¿cierto?, viendo las clases, si tienen inquietudes, me pueden escribir, ¿cierto? Podemos verificar. Mi nombre es Omar y el número, ¿cierto?, es el más 569 99 60 35 06, ¿sí? Les esperamos el próximo martes y si no, ¿cierto?, el jueves en la práctica que también hacemos a través de Google Meet. Gracias por todo, que tengamos todos un buen fin de semana y nos vemos. Que estén bien.